Hay temas que requieren una preparación. Unas de tipo informativo. Yo con tiempo doy los temas que trato, porque varios de ustedes, antes de mi conferencia, leen sobre el tema. Ya vienen con una preparación al tema que se va a desarrollar. Esa es la razón por la que se conozca un programa con tiempo. Pero hay otro tipo de preparación que no nada más es de conocimientos. Hay otro tipo de temas que requieren una preparación de tipo místico, emocional. Este tema es difícil entrar a él, pero es un tema muy peligroso, porque cuando entra uno a este tema o a esta atmósfera, no quiere uno salir. Requiere de una gran concentración, porque hoy la forma de vida que tenemos, la forma de información, la facilidad que hay para viajar. Conozco muchas personas que han estado en la Catedral de Chartres, pero platicando sobre algunos aspectos que tiene la catedral, me contestan así: ay, pues el guía no nos lo dijo. No. Hay muchas maneras de visitar la Catedral de Chartres, muchas. Desgraciadamente a veces las excursiones, y sobre todo cuando son abiertas a tanta gente, pues buscan una cosa que nada más sea breve, que no rebase las 4 horas, una de ida, una de regreso, tiempo de comida y la visita. Y se pasan por alto muchas cosas que dependen que los guías les dé flojera enseñarlo. Eso pasa con la catedral. La Catedral de Puebla yo la he visitado con poblanos y media visita se la pasan diciendo: nunca había visto esto. Las catedrales fueron muy importantes. Hoy lo son para muchos países y muchas ciudades, aunque son en algunos casos las catedrales sumamente descuidadas, como es el caso nuestro. No prestan atención y entonces por eso muchas cosas se les escapa. ¿Qué significa la catedral poblana para los poblanos? Una visita turística. Durante mucho tiempo la catedral fue un centro místico. Hoy no lo es. Hoy se encuentra en una de sus peores etapas. Sucia, descuidada. Atropellan a los que la visitamos. Yo la he visitado con amigos, arquitectos que han venido de fuera últimamente. Y estábamos 7 arquitectos viendo una parte de la catedral y llegó un uniformado a pedirnos credenciales de identificación porque le digo: oiga, ¿qué le entrego? ¿Mi fe de bautismo? Si le demuestro que soy católico, ¿me deja usted entrar? ¿O qué? ¿De qué se trata? Vaya, ¿se paga un boleto? Lo pago. Yo me molesté muchísimo. Es que no pueden hablar. Ah, no estoy faltando al respeto. Ni hay misa, nunca hago mis visitas con mis amigos, nunca los traigo cuando hay misa. Se armó ahí una bola, llamaron a otro uniformado. Nada, son los guías que cobran por enseñar la catedral, que no quieren competencia. Entonces quieren que no haya grupos y te obligan a contratar a un guía. Se ha hecho algo muy desagradable visitar la catedral poblana. Puede uno irlo en plan personal, nadie se mete con uno, eso es verdad. Tú puedes ir a misa perfecto mientras tú solito lo haces, pero no trates de tratar de visitar la catedral, porque se vuelve algo ya muy complicado. Depende del buen humor del padre Vera, que es muy escaso. Quiero ver la sacristía. No, la sacristía no se puede ver. Señor, deberían de organizarse horas de visita. Se puede dar dinero y lo que dejemos los visitantes sirve para barrer por lo menos, sacudir. Si no quieren cobrarnos, mire, le traemos una franelita de regalo, una escobetita. Se vuelve una catedral algo así. Pero no siempre fueron así las catedrales. La Catedral de Puebla hubo un tiempo en que era importante como centro místico. Una visita a la catedral podía cambiar a la persona que llegaba y no salir enojada y contrariada. Son muy complicadas las catedrales.
¿Qué aspecto de una catedral es cultura y cuál civilización? Hoy civilización es coordinar muy bien la alta civilización que se supone que es la nuestra, más avanzada que cuando se hizo catedral, que no lo creo. ¿Cómo sería la catedral? Estamos nosotros acostumbrados a verla ya terminada. Pero durante 100 años, los poblanos, que les tocó vivir ese siglo, solo la vieron con una torre. Hay 100 años entre torre y torre. ¿Se imaginan que toda nuestra generación, todo el siglo XX, catedral con una torre nada más? Las catedrales son muy importantes. Ahora, dejando la nuestra para volver después a ella, tratemos en esta visita de Chartres distinguir con lo que concluiremos nuestra última conferencia, que será el próximo martes. La Edad Media levanta sus catedrales. Cada una tiene su propia historia. Esta mañana nuestros ojos reposarán en Chartres únicamente. ¿Cuánto hay ahí de nuestra cultura? Cómo al mismo tiempo de la cultura establecida y fuerte, nace la civilización europea. La administración de la fe, de la comida, de las artes, asimilada y organizada por una civilización. Ahí está el perfecto equilibrio. Resultado, una sociedad monumental. Las catedrales medievales se vuelven, estas son sus características, firmes, majestuosas, un himno a las fuerzas universales, desafío al tiempo y a las leyes de gravedad, dominan la ciudad. Algunas sus torres tuvieron 161 metros de alto, catedral tiene 64, súmanle 100 más. Se vuelven libros de piedra, cientos de esculturas en ellas y a veces miles. Un simbolismo complejo, aumenta el número de columnas y ornamentos. El púlpito nace. Se inventan y se diseñan especialmente objetos de culto, mobiliario, altares, pinturas, relicarios, telas, bordados, tapices, libros litúrgicos y música, su propia música. Levantar un santuario no es decir, échatelo aquí. Las grandes iglesias no están en un lugar porque sí, ni tienen la orientación que tienen porque sí. Esta época, la iglesia cristiana establece, promueve y reglamenta los sacramentos. Nacen los ritos, las devociones, los santos y las reliquias. Nunca antes había habido santos. Empiezan en la Edad Media a darle un valor especial a estos hombres que están dedicando su vida y que se mueren desnudos, con un hábito, con una pobreza, con una austeridad, pero habiendo levantado una comunidad y haber propagado la fe en el cristianismo, no en un poder político, ni en un gobierno. Todo esto se aporta. Pero había un lugar en Francia, que la delimitaremos geográficamente dentro de 8 días con Juana de Arco. Hay un lugar que está a 90 kilómetros al sur de París. Ustedes están en París, bajan al sur, hacia la izquierda, en lo que fue el gran burgo gigantesco de Normandía, compartida con Inglaterra, un país que fue inglés y francés al mismo tiempo, y que una vez que se delimite, no perderá un metro de su territorio. Francia ganó, conformó su territorio. Pero Inglaterra tenía intereses. Chartres pertenece a Normandía. Y ahí, antes del cristianismo, los monjes druidas, celtas, en una pequeña cueva en Chartres, veneraban
al dios primitivo que es mujer, la diosa de la fertilidad. En aquella cueva de Chartres, los celtas veneran a la Virgen Partituretae, que parirá, que dará a luz. Dios nació mujer. Este concepto puede hacer que lo cuelguen en la edad, bueno, si lo he dicho esto en la Edad Media. El concepto de Dios nació mujer no es otro más que el hombre lo primero que veneró, lo más antiguo que se conoce como veneración divina, es a la mujer. Por eso son diosas de la fertilidad. El hombre lo primero que nunca entendió y vio como prodigio fue que una mujer abriera sus piernas y de ella saliera un niño. Eso hoy nosotros creemos que lo dominamos. El hombre no. Y para ellos el misterio más grande era ese. Y lo primero, por eso las primeras imágenes que hay en la historia del hombre de Dios es una mujer dando a luz. Y este culto es muy fuerte en muchas culturas. Están las vírgenes. Se venera por los celtas y hacen sus peregrinaciones al monte, a esa colina. Esa imagen hecha de tierra fue encontrada cuando los primeros cristianos llegan a Occidente. Y en Chartres ven esa cueva. Y tienen un lugar de reunión y se siguen efectuando las peregrinaciones. 200 años después quedará establecido, para contrarrestar el culto de las diosas, dar el culto de la Virgen María en el cristianismo. Fue una medida de decir, bueno, nosotros tenemos una mujer, la Madre de Cristo, y es en esta época donde se discuten estas cosas. Carlomagno es el que propone al Papa que se crea la Trinidad, el inventor de la Trinidad cristiana es Marco Polo, es Carlomagno. Se veneraba y se hablaba nada más de las dos naturalezas de Dios. Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Carlomagno dice, Cristo es la presencia del hombre. Es la tercera naturaleza de Dios. Dios hombre. Y de acuerdo a la tríada de tradicional tebana del hombre, el espíritu y Dios, la unión de los tres hace uno. Hombre, espíritu y Dios. Desde entonces. Apenas se aporta el pecado original, San Agustín. Empiezan a crearse estos elementos. Entra Partituretae. Se sustituye y nace el culto a la Virgen. Y es cuando en francés empieza Notre Dame, Nuestra Señora. En italiano, Madonna. La Señora quiere decir. La Señora. Madonna. Notre Dame. Esta Virgen Partituretae era de tierra, porque es el culto a la fertilidad, a la Madre Tierra. Por consiguiente es una imagen negra. Ese es el origen de las vírgenes negras. Está la Virgen, está la mujer con el niño en las piernas, y en algunos casos sin la niña. La Virgen negra está embarazada, porque va a parir, va a dar a luz, es la madre. Las vírgenes negras que hoy sobreviven, que llaman la atención por raras, porque pertenecen a esta época, son las vírgenes negras de Bruges, la Virgen de la Confesión, la de San Víctor, la de Recamandó, la de San Blas, la de la Chité y de Montserrat. Son las vírgenes negras. En Chartres, llamado así porque es el burgo del señor Thierry de Chartres, el dueño, el señor feudal que sale a caballo, su apellido y su nombre es Chartres. Y a esa región se le va a empezar a llamar Chartres, es el burgo de Chartres, sobre la colina de los celtas. Ahí se va a levantar la primera capilla cristiana de una orden que no pertenecía a ninguna orden, un grupo religioso, y ahí están los misterios de las catedrales. Empieza a levantar y a darle mantenimiento a esa capilla y a ese culto, y sigue habiendo peregrinaciones, y la Virgen está en la gruta porque ahí abajo pasan las corrientes de agua que ustedes van a ver al rato, en las criptas de Chartres.
se trasladan para allá los benedictinos y van a levantar su convento en aquel burgo, que hoy lo vamos a ver transformado. Si van a Chartres, es la iglesia de San Pedro. San Pedro es el monasterio original que levantó Chartres.